Hora. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi amor, de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Buen mediodía para todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mecha. Bueno, hoy estamos con equipo renovado porque esto es como el programa de Mirta, el público se renueva y el equipo también. La semana pasada tuvimos a dos compañeros también que nos estuvieron acompañando, como Mayara y Joaquín. Y hoy tenemos a Mariana Arias, que va a estar conduciendo regularmente el programa, más allá de los invitados que siempre tenemos y de gente que nos acompaña y que nos rodea. Pero bueno, le doy la bienvenida a Mariana Arias, que en lugar de Janina, que nos abandonó por esos vicios que tiene de trabajar y eso, bueno, va a ser la nueva conductora de La Mecha, así que bienvenida, Mari. Hola. Ah, buenísimo. Me gusta que aportes mirá que estamos al aire ya. Sí, me di cuenta. Bueno, yo le decía a Mariana cuando vinimos, le dije, ¿estás nerviosa? Estoy más nervioso yo que vos, en realidad. Le dije, ¿estás nerviosa? No. Y me dijo, no, ¿cómo voy a estar nerviosa de hablar contigo? Porque tal, le podemos contar a la gente que vivimos juntos en algún momento. Sí. Podemos. Bueno, les contamos que hoy tenemos la presencia de Mateo Carvalho, secretario general de la UJC, y de Marcelo Abdala. ¿Dije Marcelo Carvalho? No, Mateo dijiste Carvalho. Mateo, Bien. dijiste bien. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, nada más ni nada menos, que nos va a estar acompañando en el segundo bloque. Y bueno, en este primer bloque vamos a hablar de actualidad y noticias, como hacemos casi todos los programas, salvo cuando tenemos muchas cosas preparadas, podría decir. No, en realidad preparados siempre tenemos, pero Muchos invitados. cuando tenemos muchos invitados o algo, a veces no lo hacemos, pero hoy lo vamos a hacer. Así que empezamos con la noticia más importante que venimos hablando todos los programas. Yo no sé, ¿vos escuchabas ese programa antes, Mari? Alguna vez los pude escuchar. ¿Alguna vez? Sí, un día me mandaste el mensaje de Rafaela Carrá, de la Sí. Breaking News, de la muerte de Rafaela, y yo te tomé el pelo al aire, Sí, pero en realidad tenías razón. tenías razón vos. Sí. Claro que Eso sí. suele suceder. Siempre. Bueno, coronavirus en Uruguay, 63 nuevos casos, 2 fallecidos y 53 personas en CTI. La pandemia parece ya estar en retirada, pero bueno, no Hasta que cantemos. aparezca una nueva variante. ¿En qué sentido? No sé. Pero ya está la Delta, o sea, se supone que con la Delta también ya estamos protegidos. Pero bueno, sí, realmente, la verdad tuvimos programa durante lo peor de la pandemia, cuando habían 5.000 casos por día. Y bueno, estuvimos en cuarentena, hice un programa desde mi casa en cuarentena. Lo sé.
Así que bueno, realmente esperamos que siga manteniéndose. Ya hay como un 63% de personas vacunadas con 2 dosis. Y bueno, esperamos que esto... Yo no le tengo... ¿Vos le tenés confianza a esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿A esto qué? ¿Al gobierno? No, al gobierno ya sé que no. Pero a que esto pueda se vaya y se termine. Yo creo que esto va a ser algo que va a pasar y después va a haber otra ola y así sucesivamente. No sé, eso es como porque soy un poco pesimista a veces. Pero... No, yo creo que de a poco se va a convivir con eso, ¿no? Y a medida que van pasando las generaciones va generando anticuerpos, naturalmente. Evolución se llama. No, pero para la evolución pesa Pero en general, cuando aparece una enfermedad, de a poco, y más algo que es como así, ¿no? ¿No funciona así? No sé, creo que funciona con que la gente se vacuna y después medio que la enfermedad se desaparece, no sé. ¿Cuántos casos de tuberculosis hay? Conozco gente que tuvo tuberculosis en No, Uruguay, ni idea. pero hay unos 20 casos por año. Bueno, esperemos que pase Claro, algo algo así. similar. Pero es porque, o sea, generaste entre las vacunas y eso, va generando... Anticuerpos. Exacto. Muy bien. Bueno, hay una tercera dosis de Pfizer Claro, disponible para... porque el gobierno dijo, traemos... Porque este gobierno... Vamos a demorar porque vamos a traer las mejores. Trajeron tanto las mejores que ahora tenemos que vacunarnos con otras. Pues yo tengo de Sinovac, 2 dosis. ¿Vos? Yo también. Claro, pero sí, yo me tengo que dar la tercera. la tercera con Pfizer. la Bueno, pero es Pfizer. una reforzadita. Capaz Sí, que nos sí, salen obvio. 6 dedos de la mano, no sé. No, pero o sea, si hubieran traído de verdad la mejor, no era necesaria. Sí, también capaz que no estábamos vacunados, como está pasando en Argentina, que se ha demorado mucho la vacunación. Yo no es por Tampoco defender tanto. al gobierno de la calle y... Tampoco tanto, pero pasa que ellos son millones y millones. Nosotras obvio que nos va a vacunar en 3 días y somos 3. Somos 3 millones. En cuestión de población así en general son 3. Es verdad. Bien, bueno, y ya está fuera de servicio toda la agenda. Está lindo esto. Bueno, otra noticia, un nuevo aumento de los combustibles. ¿Qué opinas, Mari? Yo opino lo que opina un vecino mío que dice que a él no le importa el aumento de los combustibles porque él siempre pone 1.000 pesos. ¿Qué te parece? Uy, se nos fue la cortina, ahora tenés que hablar. Te queda Ahí la pusieron de nuevo. te queda el silencio incómodo. Y no sé, yo siempre cargo 20 boletos. Bueno, sí, es verdad. Bueno, un nuevo aumento de los combustibles, 71 pesos el litro de nafta. Yo quisiera pasar el audio de la calle, capaz que lo pasamos en el segundo bloque, en el que decía que... No iban a aumentar. Y si tenemos el bolsillo de Juan... Ahí me gustó cuando se puso campechano que dijo... El bolsillo de Juan Pueblo ahí para sacarle, no sé qué. Juan Pueblo, bueno. Sí. Bueno, otro aumento de esta... Que van a ser regulares, ¿no? Porque esto está Está en la LUC. establecido en la LUC. Claro. Bueno, hasta que la deroguemos la luz. Hasta que la deroguemos. Sí. Faltan unos meses igual todavía. yo así creo que se igual- vienen varios aumentos más. Sí. Capaz que hay alguna cosa, algún día la bajan y dicen, no, esto es todos los meses, baja y sube, y en realidad después la suben 50 pesos y la bajan 20. Yo creo que van a hacer eso, sobre todo en campaña electoral. Yo si fuera blanco herrerista haría cuando eso. marquen la fecha del referéndum, decís que ahí empiezan a Y hacer bueno, mirá, interesante visión. Y bueno, otra noticia dice que en 33, esto es espectacular, esto es Uruguay, en 33 equipos salió a locales nocturnos para vacunar contra el coronavirus. El director departamental de salud, José Quintín Olano, expresó que se vacunaron más de 50 personas y que planean repetir esta iniciativa el próximo sábado. como tipo van al bar así con todo el equipito y la jeringuita, con el equipito y la jeringuita, y le dicen a la gente que está ahí tomando una cerveza, ¿querés vacunarte? Sí, Pero no es que no podés tomar alcohol cuando te vacunás. no es cierto. O sea, no sé, yo no No, podía. el cosito de la Sinovac no decía. No decía. No, solo 15 minutos después. No, eso sí, pero en las recomendaciones generales para los siguientes días no decía lo del alcohol. No, decía que hay que descansar. Y bueno, el alcohol, viste que no permite descansar, te deshidrata. Claro. Podemos hablar en contra de tomar alcohol. No, pensé que ibas a decir de la Sinovac. No, de la Sinovac no. La Sinovac es más eficiente contra la Delta, que es la nueva cepa que nos ataca realmente. Bueno, una noticia. ¿Querés leerla esta noticia? Porque es conmovedora. Gino Reni, un artista popular que estuvo en muchos hitos del espectáculo argentino. Trabajó en El Club del Clan, Mesa de Noticias, Operación Jajá, Bailando por un Sueño, Los Sketches de Susana, sagas como Brigadas Posibles, fue cantante de éxito y hasta hizo de Shakespeare. Pero
Ah, se murió. No veía qué había pasado con él. No entendía. Obituario. No, ahora cada entiendo. tanto metemos una noticia bizarra. No entendía qué había pasado. A mí lo que me resulta llamativo es que Gino Reni siga siendo legal. Primero que nada, y bueno, lamentamos Pero ubicás cuál es, ¿no? fallecimiento. Sí. Sí, claro. Terrible. O sea, ves las cosas que hacían en esa época y realmente eran bastante diferentes a lo que es aceptado hoy en día, sobre Sí, todo. igual esa época es tipo hace 10 años también, ¿no? No, pero Gino Reni. No, esas cosas no, pero digo, Tinelli. Tinelli, bueno, en los 90, 20, ya, ¿no? No, pero el Bailando por Ensueño empezó hace Pero el no Bailando tanto por un y Sueño era al cuando lado cortaban de- la Ah, pollerita. sí, es verdad. Sí, en temas de género no estaban fuertes, pero igual el Bailando por un Sueño es Sí. light al lado de Los sketches José que le María. hacían a las modelos, las Claro, cámaras ocultas. José y María eso. saliendo desnudo Sí. ¿cómo era? En la propuesta indecente también, Ujú. en la que él ofrecía dinero a las Sí. personas por tener sexo. O sea, bueno, Argentina de los 90, Gino Reni, último capaz exponente de los 80 de Olmedo y todo eso, que bueno, por suerte los dejamos atrás. Pasemos a hablar de deportes, ¿te parece? Bueno, Porque ganó Peñarol y ganó Nacional también, ambos 2-0 y siguen prendidos a... En realidad la noticia es que ganó Plaza Colonia y sigue primero, pero como nosotros acá No. hacemos un programa, no hablamos de los cuadros chicos, hacemos hablamos un de programa. Peñarol. Bueno, ganó Peñarol, ganó también Nacional y Plaza, así que todo sigue igual y se definirá en estas últimas 3 fechas el campeonato Apertura que muy posiblemente gane Plaza, ¿no? No sé qué opinás. Me hiciste cara como que no te parece. ¿Se cae Plaza? ¿Se cae o no se cae Plaza, Mari? Se cae Plaza. ¿Cómo? ¿Por qué decís eso? Porque no va a poder con la presión. Yo ¿Por no sé de fútbol, Fede, ¿por qué me estás preguntando? Porque estoy abriendo otra noticia, tenés que estirar acá. Bueno, yo digo que se imponen los cuadros grandes, como siempre, en el fútbol uruguayo. Como tiene que ser. Como debe ser. Como debe en el ser, fútbol así me uruguayo. gusta. Bueno, hablando de deportes, en serio, Pía Fernández corrió lesionada a la prueba de los 1500 metros y logró llegar a la meta. Muy bien. Y bueno, tuvimos a los remeros también la semana pasada que, lamentablemente, en la final, llegaron a la final, esa es otra noticia importante, pero lamentablemente no pudieron obtener una medalla en la final. Yo no sé Creo si que viste, es lo que esto pasa sí en lo viste, ¿puedes hablar general, de eso? lo que pasa en general con la mufa de Uruguay, ¿no? Es como no te acordás de ninguna atleta que no sea de fútbol y cuando llegan estas instancias, si te acordás y vas a apoyar, lo mufaste. Es cierto, ¿no? Le metí, aparte, con Milton O Winans sea, en porque el la 2004. gente, pasó. se acordó 2000, Milton Winans. No, 2000 la medalla, pero Ah, sí. 2004 cuando dijimos, ganó una medalla, ahora no sé, va a salir primero. No, salió. A Milton Winans yo me acuerdo, porque yo soy de Paysandú, gente, que lo fuimos a esperar en Paysandú todos con banderita, una banderita de Uruguay y una de Paysandú así cuando volvió de Sydney. Pero estaba diciendo que los remeros, la gente se acordó de los remeros cuando salió segundo. Por eso salieron segundos y llegaron a la final. Vos decís que nos subimos al bote del éxito. Claro, cuando nos subimos al carro dijimos, mirá, existen, al bote, mirá, existen y coso, los mufamos. Yo no vi la semifinal de remo. No, yo no vi he visto nada. ni el fútbol olímpico que ahora... yo miré hoy solo jugaban... la gimnasia. Ah, ¿sí? Sí, vi gimnasia, qué lindo. No, y el nado sincronizado ese que se No. tiran. Es precioso. Y vi el skateboarding, porque viste que ahora el skateboarding es también un Bueno, eso es juego lamentable, olímpico. ¿no? Eso Ganaron podríamos... unas nenas de 13 años, ¿cómo va a ser lamentable? Bueno, también es lamentable que practiquen deporte gente tan chica, ¿no te parece? ¿Cómo va a ser lamentable que un niño practique deporte? Pero que vayan a los Fede? Juegos Olímpicos a Pero si estaban ahí medio patinando, todas profesional ahí. contentas. Pero Porque es además- explotación de niños eso, ¿qué? No, porque en la gimnasia capaz que un poco más sí, ya sé, tipo todo así, en el skate no tanto. ¿No? No, para mí no. ¿Por qué hay skate en los Juegos Olímpicos? No sé, a alguien se le ocurrió y este año hubo skate. Sí, pasó algo parecido con el rugby, que bajó y salió y entró varias veces Bueno, hay varios deportes que salen y entran, ¿no? Bueno, me manda un mensaje Janina que dice, por suerte la conductora nueva también es mancha, porque somos mayoría en todo el país, decía eso al aire y un mono que no puedo reproducir porque esto es radio, pero el mono le pega, es un GIF, a ver, ¿qué hace? Hace con los 2 deditos para arriba. ¿Qué Yo quiero opinás decir de que esto? trabajé en una encuestadora y una vez en una encuesta de opinión pública, así como ¿Podemos contar con que muchas fui preguntas. tu supervisor? Sí, podemos contar. En una entrevista de muchas preguntas, entre esas estaba de qué cuadro era la gente y fuimos más o menos llevando la cuenta y más del 50% de las personas que respondieron la encuesta eran de Peñarol. Sí, creo que se procesó esa encuesta y salió Sí. por algún lado y sí.
Es cierto. En este programa se ha dado la casualidad de que, bueno, salvo Bruno, que es a fútbol, dice que es hincha de Rampla, pero no es serio. No. El resto somos casi todos de Peñarol. Bueno, miles de franceses salieron a las calles de París en rechazo al pasaporte sanitario. Amplia mayoría aprueba las medidas impulsadas por la pandemia de COVID-19 por el presidente Emmanuel Macron, pero aún así hubo miles de personas en las protestas. ¿Cómo queman todos los franceses, no? Es impresionante. O sea, chalecos amarillos, el año anterior los sindicatos, siempre pasa algo y pum, a las calles de Francia. Y después vuelven a la casa y no... Sí, ¿no? No tienen como mucha... O sea, bueno, no, iba a decir un caso, pero no quiero mufar No mufes. a compañeros latinoamericanos que están luchando, pero hay países que pasa eso, ¿no? Que hay grandes explosiones y después no Claro. te votan a Le Pen. Claro. Bueno, que la gente de facha de ultraderecha se moviliza también, ¿eh? Sí, en España pasan seguido movilizaciones. De ultraderecha, neo- ahí. Nazi, hacen el saludo nazi en el coso. No, el y saludo franquista, no te voy a permitir que le faltes el respeto. ¿no son iguales? Sí, son iguales. Bueno, y iba a decir eso y andan con la bandera española de la española de Franco, del franquismo. Sí, la hispanidad. Y dicen que son españoles. Y bueno, y reivindican de hecho, la el cultura otro- hispana como una cultura pseudo imperial. Ayer o antes de ayer ganó en no sé qué cosa de atletismo una española y Sí. que es de Galicia, ella es gallega, la madre es gallega, el padre es extranjero y que dice que le ha pasado de que le griten negra, volvete a tu país, no sos española. Sí, es un concepto de español, de españolidad, un tanto restrictivo porque solo se circunscribe a Madrid y a Castilla-La Mancha, digamos. En realidad no incluye ninguna de las otras naciones que componen el Reino de España. Comunidades. Las comunidades Valencia, Barcelona, el País Vasco, Galicia, Andalucía, etcétera. Pero bueno, sí, es bastante común en Europa que los fascistas, las personas de ultraderecha, se movilizan en las calles, cosa que acá todavía no sucede. Pero Bueno, pasó en Brasil, ¿no? O sea, en en Brasil... el Mundial era. Claro, en ese tipo de cosas organizaron bastantes movilizaciones cuando estaban tirando a Dilma. Sí, cuando estaba en la operación de que tiró a Claro. Dilma. Que sigue esperando el juicio, ¿verdad? Porque en realidad fue una operación bastante berreta en la que la tiraron por No, supuestos pero, o crímenes sea, políticos y el- nunca fue juzgada. No, pero sí, la declararon inocente. Nada Bueno, más que sí, después cuando, claro. cuando lo fueron a votar, Sí. votaron igual como que si le hubieran declarado culpable. Sí, bueno, y hablando de operaciones políticas, este sí es el tema del fin de semana, no Sí. sé si de la semana. El Zunca mostró su apoyo, voy a leer la noticia, pero hablaremos del contexto, a Andrade y sostuvo que se intenta criminalizar a los trabajadores. Previo a que se emita santo y seña, que adelantó presuntas irregularidades en la vivienda del senador, el sindicato emitió un comunicado. Bueno, una gran movida. Se escucha todo lo que haces igual, Mari, ¿no? Vos, Bueno. vos tranquila, no, es lo mismo. Una gran movida de prensa contra el senador Andrade, acusándolo. Yo como dijera un reconocido humorista que hace de periodista deportivo, yo el partido no lo vi, digamos, yo el programa no lo vi No, y no. no lo pienso ver, Tampoco. pero bueno, básicamente lo que se denuncia, entre comillas, es que el senador Andrade no tiene los planos de la casa. Eso Claro. básicamente es lo que... Oscar se mudó, o sea, compró el terreno, mismo él en su carta lo dice, compró el terreno hace unos años, por motivos personales tuvo que irse a vivir rápidamente ahí y fue de a poco construyendo y todavía no la terminó. Cosa que hacen todos en la Costa de Oro, Claro. que yo mismo estoy haciendo. Claro. Nunca lo conté al aire todavía. Ya Bien, tengo techo. y no ha regularizado, porque además tenés que llevar a un arquitecto que te haga los planos, que no sé qué, que no sé Sí, cuánto. sí. Y más en zonas donde no hay prácticamente gente que tenga los planos, pero bueno. Lo otro que de lo que se lo acusaba era que no había hecho aportes de BPS cuando es mano de obra benévola, digamos, que gente que Claro. te ayuda. Sí, hay que registrarlo, pero también. Pero o sea, es que si lo vos fue me das haciendo una mano él. para poner en la pared de mi casa, no voy a ir a hacer un trámite al BPS. O sea, parece un tanto absurdo cuando hay denuncias reales para hacer contra legisladores y personas, dirigentes políticos de primer nivel. Se elige, que creo que es eso lo que más se cuestiona de la izquierda, que se elige algo completamente
anecdótico, si se quiere, o mínimo, para atacar a una figura central del Frente Amplio y con una proyección nacional ineludible como Óscar Andrade. Y que además fue bastante figura en la juntada de firmas también, que es como, bueno, la Una batalla que se vengancita. viene ahora, ¿no? una venganza, decís, Venganza, sí, una no sé, venganza, o sea... la venganza contra Óscar. No, me refiero a eso, o sea, además de esto que vos decís, de la proyección y demás, o sea, la militancia de Óscar en torno a la juntada de firmas es reconocida por todas, entonces estás agarrando a una de esas figuras centrales de cara al referéndum para intentar desprestigiarla, que creo que no le salió, o sea, no creo que alguien en duda o que no sea conscientemente de derecha va a caer en eso. Acabo de hacer comillas al aire. Sí, acaba de hacer comillas, Mari. Creo que el segundo Aviso. bloque lo vamos a filmar, así que ahí sí Este- vas a poder hacer comillas. Porque es como muy identificable eso que vos decís, todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo capaz que se agrandó la casa, hizo una pieza en el fondo o lo que sea, entonces no genera, o sea, tu razonamiento no es de, ay, es un multimillonario evadiendo impuestos o lo que Pero sea, además no hay pueblo. denuncias de multimillonarios evadiendo impuestos. O sea, hay gente que dice que en La Tabona hay algunos terrenos que pagan como terreno baldío, que hay mansiones, ¿no? O sea, Sí, y claro. no se plantea nada que sea medianamente relevante, incluso para el fisco, porque en realidad tampoco tiene ningún tipo de peso lo que sucede. Y bueno, y sí, le debe a la gente, le debe como todo el mundo, como todos los trabajadores debemos plata, porque vivir es casi que endeudarse. Claro, muchas termina veces. demostrando también lo real del discurso de Oscar cuando dice cobro como un albañil y vivo Claro. como un albañil. Sí, yo creo que le hicieron un favor que un poco irónico, que es, bueno, sí, efectivamente lo que dice Andrade, porque creo que a veces se ponen en tela de juicio de otras tiendas que no son esta. No sé, ¿por qué se dice otras tiendas? No, Bueno, ni idea. se pone en tela de juicio de que, bueno, en realidad los legisladores del Frente Amplio, de algunos sectores, no cobran todos sus salarios, sino que cobran mucho menos, algo mucho más parecido a lo que cobra el promedio de la población, en el caso de Óscar, a lo que cobra un albañil en la construcción. Y bueno, sí, esto es real. El No, y tipo además creo cobra que a nivel lo que cobra un personal, no albañil. sé si viste las fotos, ayer los fueron a visitar compañeros del Zunca, fueron compañeros de otros sindicatos. Sí, vi. Bueno, él dijo ahí en un grupo que había salido a dar una vuelta con los hijos, con los gurises, y habían salido vecinos a saludarlo. Entonces también creo que a nivel personal a Oscar lo llenó de mucha solidaridad y cariño de la gente y termina siendo Eso que... es muy bueno, sí. Claro, termina siendo que esto, más que hacerlo sentir mal o solo o Ayer querer hubo o ese intento capaz que por romperlo termina fortaleciéndolo y mostrándole que el cariño que la gente le tiene. O sea, en realidad lo que hacen este tipo de operaciones es reforzar ya a los grupos que ya estaban convencidos, ¿no? O sea, en realidad lo que hace es reforzar el odio de la gente que ya odiaba a la izquierda y que dice, mirá, estos mugrientos hacen todo mal y bueno, todo ese tipo de mensajes de odio disfrazado de periodismo. A mí lo que más me enoja es que sea disfrazado de periodismo, porque, a ver, es obvio que el programa Santo y Seña y particularmente el conductor hace mucho tiempo que ya no es un periodista independiente, es un operador, pero además que lo ha dicho públicamente, que votó a la calle en el balotaje y que está de acuerdo con la LUC y que está de acuerdo con las medidas del gobierno. Digo, no es algo que yo esté desenmascarando ni nada, por usar una palabra de ellos. Pero bueno, se hace evidente, ¿no? El golpe a quién y por qué, ¿no? Porque si fuera algo serio, digamos, podría ser válido, pero me parece que no. Me manda un mensaje mientras aparece Mateo Carvalho en vivo adentro del estudio. Hola Mateo, podés saludar a tu audiencia. Bueno, que va a ser uno de los invitados para el segundo bloque. Me manda un mensaje, la audiencia manda mensajes. El programa que viene vamos a tener ya el celular de la Mecha y una nueva cortina, que es todos los cambios que estamos haciendo en clausura de este año, de esta temporada de la Mecha. Me manda un mensaje Jonathan que dice, si siguen hablando de Peñarol se corta el espacio, ya me banqué a los hippies de las bicicletas. O sea, un mensaje contundente del compañero Jonathan, que es parte de esto y que dice que se termina la jodita.
Bueno, Se lo leí al aire por atrevido, en para el realidad. próximo clausura, para el próximo clásico, que supongo va a ser en el clausura, hacemos un debate entre gente de Peñarol y Nacional. Sí, bueno, también otra persona, Daniel, me dice que mande saludos a la audiencia. Y bueno, seguimos recordando que estamos en todas las redes sociales y que vamos a tener un celular por fin en el programa que viene, después de ya como 15 programas que vamos este año. Pero no las tiramos más porque ya estamos con Marcelo Audala y Mateo Carvalho. Y bueno, en el próximo bloque vamos a estar conversando con ellos de temas un poco más serios de lo que hemos hablado, aunque fue bastante serio el primer bloque. Yo pensaba que iba a ser peor, Mari. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Impresiones? Todo bien. Bueno, muy bien. Ya volvemos. Con la costumbre de no contentarse con los restos, ovejero que descansa en manto negro. Bueno, seguimos en la mecha del día de hoy y ya con los invitados en el estudio, Mari. Sí, tenemos a Mateo Carvalho, como dijimos, secretario general de la UJC, y a El Turco Audala, secretario general del PIT-CNT. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar. Un gusto y saludarlos por el laburo, por el trabajo. Es bien importante esto. Bien, muchas gracias también y saludar por el laburo de todos los lunes en la mecha. Bueno, muchas gracias, Mateo. Creo que es una dedito para arriba esto, Mari. Sí, yo es mi primer día, así que no. Sí, bueno, los tres es el primer día en la mecha. Esperemos que no el último de los tres. Bueno, en primer lugar les queríamos consultar en el orden que prefieran. No, la idea es conversar, hacer una conversa y bueno, y consultar, sí, sobre qué dejó esta campaña de recolección de firmas, tanto para la juventud del FA, para el Partido Comunista de la Juventud y para el PIT-CNT también en el caso de Marcelo. Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva para adelante? Bueno, justamente el viernes tuvimos un ámbito bien importante del PIT-CNT, que es su mesa representativa nacional ampliada, que es la dirección política de la central entre Congreso y Congreso, compuesta por la mesa representativa, que son todas las filiales, todos los sindicatos, confederaciones, federaciones que componen la dirección de la central, más por lo menos un representante, una compañera, un compañero de cada plenario departamental. Y justamente el primer punto del orden del día fue trazar un balance de lo hecho hasta ahora, digamos, desde el punto de vista de nuestro cuestionamiento a la ley de urgente consideración. En ese cuadro nosotros habíamos definido que esta batalla era un eslabón táctico central del movimiento obrero y popular en su lucha, digamos, por generar la condición no solamente de enfrentarnos a la estrategia del gran capital ubicado en la administración pública, en el timón del Estado, esto es en el gobierno, para desarrollar políticas que implican un ajuste radical contra los derechos, los ingresos de las grandes mayorías, digamos, del pueblo trabajador en el país, en un sentido absolutamente amplio, no solo los asalariados, también los jubilados y pensionistas, y los sectores medios, podríamos decir, que viven en el pequeño comercio, la pequeña producción agropecuaria, la pequeña industria con sus negocios e intereses asociados a la demanda interna, al mercado interno. Habíamos definido que esta batalla era un eslabón táctico de un proceso mucho más grande y es la generación de las condiciones que nos permitan retomar la iniciativa programática y la iniciativa histórica. Y en ese cuadro, digamos que la mesa representativa hace un balance recontra positivo del hecho hasta ahora, un abrazo enorme a la totalidad del pueblo uruguayo, haya firmado o no haya firmado, por el clima de respeto en condiciones durísimas, digamos, en que desarrollamos esta campaña. Y algunas conclusiones, lo voy a decir telegráficamente para no monopolizar. La lucha social y política no es el arte de lo posible. Es el arte de generar las condiciones para lo que al principio es difícil y casi imposible se haga posible, digamos. Es un arte que tiene características de ciencia también, de alguna manera, ¿no? Y sí, porque tiene que ver con los intereses materiales, objetivos de los distintos sectores de la población, sus clases, sus fracciones de clase.
tiene que ver con analizar rigurosamente las dificultades en la relación de fuerzas particularmente, es decir, la foto, y la gente que al principio decía que esto era una quijotada no es que no tuviera elementos de realidad, lo que pasa que la película es más importante que la foto, es decir, la propia acción subjetiva de los militantes a quienes se destaca un abrazo enorme a la militancia, digamos, logró transformar lo que al principio estaba bien difícil. También que el campo popular en su lucha no se puede basar en la visión unilateral del todo nada, porque aquí hubo mucho de conversación a la interna del movimiento sindical al principio. Hay que saber que esta propuesta era minoritaria, inclusive en el propio movimiento obrero al principio. Pero luego, digamos, no se definió ante sí de por sí, sino que se ubicó esta discusión en la intersocial, que es un ámbito aún más amplio, más diverso, digamos, que el movimiento sindical, y centralmente el diálogo de los sectores sociales con las distintas fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio, ¿no? Algunos quizá criticaban que se demoró mucho, digamos, desde que se aprobó la LUC hasta que se arrancó la juntada de firmas, ¿no? Sí, la vida demostró que ese tiempo fue una inversión, digamos, en unidad en la diversidad, digamos, ¿no? Porque es muy fácil con el diario del lunes, digamos, pero en esos momentos era complejo. Nosotros queríamos salir cuanto antes, pero bueno, toda la conversación en la intersocial y principalmente las conversaciones entre los movimientos sociales y las fuerzas políticas, en particular el Frente Amplio, fueron sumamente complejas, difíciles. Pero bueno, ese al final fue un tiempo, porque habría que hacerse, también es contrafáctico, no hay cómo demostrarlo, ¿no? Pero ¿qué hubiera sido esta campaña si hubiera salido solamente de segmentos del campo popular y no hubiera tenido, por ejemplo, el apoyo del Frente Amplio, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, hablando del Frente Amplio, también le preguntábamos a Mateo sobre el resumen que hace o la visión que tienen la UJC y las juventudes del Frente Amplio en general. Y más que caracterizar un poco, ¿no? Que ya lo hizo el Turco y en parte de la visión de los colectivos de la clase trabajadora en términos de profundizar sensaciones, ¿no? Del momento de la campaña. Creo que compartimos acá el hecho de que si generamos un programa de experiencias o anécdotas de la campaña de recolección de firmas, calculo que... Bueno, no sé, hubo uno y... Con los audios y después uno que tiene más, pero si llegamos más... No, nos quedaron afuera. Podíamos hacer 3 horas. Pero sensaciones en particulares de las herramientas juveniles, desde la concentración de la militancia que hubo en una de las campañas que pasa a ser, una vez entregadas las firmas, una huella histórica para el campo popular uruguayo, donde más firmas se juntó, con un método nuevo en términos de innovación con la huella, que también dificulta a la hora del abordaje a las personas, sí. Como que uno rompe distintas barreras para andar con la persona, no únicamente la firma. Después también el resultado de haber emprendido esto en momentos muy duros para la situación sanitaria en nuestro país. En el peor momento. En el peor momento en términos de que nosotros no somos un laboratorio andante, no estamos aislados de la dificultad de podernos desenfermados, de haber perdido un familiar, de pasar por muchos militantes de distintas cuarentenas preventivas, etcétera, distintas circunstancias que fueron tejiendo a esta condición del 8 de julio y el Uruguay que queda después. Pero hay sensaciones, ¿no? Concretas. Respecto a las visiones o a lo que puede haber sido el desarrollo más de herramientas juveniles, ¿no? Que tuvieron un espacio de encuentro mediados de junio, donde aproximadamente 52 organizaciones juveniles tienen un punto de encuentro, donde se entendía, se valoraba que había una participación un poco dispersa. Políticas y sociales. Políticas y sociales, exacto. En esta línea que comentaba Marcelo recién, ¿no? Esa perspectiva política y social abierta de los espacios de las juventudes trabajadoras de nuestro país hacia el resto de los colectivos juveniles que encontraron ahí, como decía, 50 y pico. Pero que en el análisis inicial que decíamos había una cierta dispersión, pero que de alguna manera también va de la mano de que para muchos de nosotros y muchas de nosotras fue una experiencia de iniciación en términos de la juntada de firmas. Tenemos que recordar en los procesos de los gobiernos del Frente Amplio, más que nada nosotros salimos a militar los referéndums, ¿no? Las firmas ya la habían juntado respecto a lo que fue el no a la baja o el no a la reforma. Sí. Y la experiencia ahora de a poco va en construir tanto las condiciones necesarias para que exista referéndum, como lo va a pasar ahora una vez el resultado de la Corte, como el siguiente momento, ¿no? Que va a ser la lucha por el referéndum en sí. Claro. Sí, la única juntada de firmas había sido en el 2009 por la... El Sí Rosado. El Sí Rosado, pero era un plebiscito y se necesitan muchas menos firmas. Se necesita el 10% y en este caso era el 25% del padrón, lo cual implicó algo que no se había visto en la historia del Uruguay, salvo en el voto verde, ¿no? Solamente en el referéndum contra la ley de caducidad, que además, bueno, todos sabemos que no salió favorable, pero que bueno, sí, se llegó a las firmas
que es o sea, yo no sé si hay algún país del mundo donde se junten el 25% de las adhesiones Y se del suma a eso padrón. algunas circunstancias, yo qué sé. No estábamos acá disputando la salida de una candidatura personal de una persona, sino que una militancia de por sí en términos de un conglomerado de situaciones que había que afectan al país y que se sale a militar de ese lado. Las herramientas que se tenían desde el campo popular, en términos de sus recursos, de su militancia, de su finanza, etcétera, para poder abordar esta discusión y que bueno, ¿no? Eso, ¿no? Que le da como ciertos momentos o sensaciones de este festejo que se viene extendiendo en muchos lugares o estos balances que se mezclan con los festejos después del 8 que nos están colocando y que ya nos están preparando en términos colectivos para la segunda parte. Sí, claro, no, supongo que no se está planificando, no se está esperando en realidad tener fecha de referéndum para ya ponerse a pensar la Exacto. campaña, sino que es algo que desde el 10 de julio se viene pensando y viendo cómo se va a trabajar. ¿Y el 9 por qué no, Mari? ¿Por la resaca? El 9 fue el día que se llevaron la firma. No, el 8 fue porque fue mi cumpleaños. Es verdad. Bueno, Marcelo, ¿es algo único en el mundo lo que sucedió acá? Bueno, con este Recién asentías con la porcentaje cabeza. tan elevado, la cuarta parte del padrón electoral, y además en medio de una pandemia que hasta por responsabilidad en algunos momentos hizo que se enlenteciera el ritmo de recolección de firmas, porque en lo peor de la pandemia, obviamente que con un objetivo claro, pero había que ser sumamente cuidadosos de no afectar la salud del pueblo. Entonces, y en eso, digamos, algunos rasgos del balance, yo creo que tienen que estar presentes, digamos, en el segundo round, para llamarlo de alguna manera, el papel central de la militancia, el hecho, digamos, de que siempre hubo un núcleo duro que hasta en los peores momentos generó, digamos, una referencia política y ética de por qué seguir hasta el final con la campaña. La importancia de la organización, esto no Sin fue duda. una cuestión de carácter espontáneo, digamos, pero siempre hubo un intento, digamos, de desarrollar una metodología en red capilar, podríamos decir, de llegar a donde estaba la gente para concretar la firma. La importancia de unos hechos políticos, digamos, que cuando venía flaca la cosa intentaban generar inflexiones positivas, como el 1 de mayo, el paro general de 24 horas del 17 de junio. Son hitos que marcan la importancia de la organización social y política, digamos, desde el punto de vista de empujar esta cuestión. Y un tipo de organización, esto también es importante, que no se agota en sí misma, no es burocrático-administrativa, digamos. Eso es una organización que está pensada para que el pueblo y las masas la superen. La desborden, digamos. Que fue lo que efectivamente pasó en las últimas 3 semanas, en donde, si uno mira la gráfica que hace el politólogo Daniel Chaschetti, digamos, bueno, allí están presentes estos signos políticos de elementos que marcaron una inflexión positiva que permitió llegar. Ahora, lo que no podemos hacer es perder el contacto con el pueblo. Es decir, si nosotros nos desplegamos a donde circulaba la gente, si fuimos a los barrios, si fuimos a los asentamientos, bueno, eso hay que mantenerlo a rajatabla, de ahí no nos podemos ir más. Hubo un alejamiento durante los gobiernos del Frente Amplio entre la fuerza política, la base social. Bueno, y así sindical. lo decía la gente, ¿no? Y entre el Obviamente gobierno que también, la territorialidad del movimiento sindical está mucho más ubicada desde el punto de vista de dónde está el lugar de trabajo que dónde viven los trabajadores, pero cuando nosotros salimos del lugar de trabajo, que fue una primera etapa de la campaña, y nos desparramamos en los vacunatorios o principalmente en los barrios populares, digamos, de la periferia, digamos, de Montevideo, y en cada departamento, en aquellos lugares, la gente te decía, hace años que no viene nadie acá. Eso está muy mal, porque el vínculo con la base social que efectivamente organizamos y representamos desde el punto de vista de sus intereses, digamos, no se puede dejar de atender, de dialogar, de escuchar y también de encuadrar desde el punto de vista de la organización y la lucha, jamás. Yo creo que eso es una experiencia que digamos, nosotros debemos recrear ahora para esta segunda etapa de la campaña y para todas las luchas que se vienen, porque esto no para, ¿no? Y no perder en eso que decís de las luchas que se vienen, la consolidación de lo que fue la intersocial y el nuevo estrechamiento del vínculo del Frente Amplio con las organizaciones sociales también, para que primera victoria, que fue superar ampliamente la firma, siga fortaleciendo el entretejido y el movimiento popular organizado.
Y eso fue así, porque desde el punto de vista, digamos, por eso la conclusión de que el tiempo que se invirtió en tejer acuerdos no fue tiempo perdido, porque después lo vimos en las barriadas, en los lugares, digamos, Sí. cómo no se distinguía la compañera y el compañero que venía del movimiento estudiantil, quien venía del feminismo, quien venía, digamos, de las cooperativas de vivienda, quien venía del movimiento obrero y las bases del Frente Amplio. Se actuó, digamos, como un bloque histórico desde el pie que empujó todo el mundo a la misma meta. Y ese es un capital que no se puede perder, digamos. Mateo. Principalmente en términos de que a lo que las herramientas que nos convocamos a esta instancia histórica en términos de nuestra historia en Uruguay, están convocadas a buscar ciertas soluciones, ¿no? Para la población, sobre todo para la población más necesitada, pero para todos. En particular con estos primeros 135 artículos, que todos sabemos que su contenido es de lo más retrógrados y en términos de retroceso para los derechos conquistados, obliga a, de alguna manera un concepto de entrelazamiento de las distintas luchas, ¿no? Porque no salimos a cualquier pueblo, a cualquier barrio, sino que salimos al barrio donde ya venía cascoteado por la pérdida de salario, la pérdida de poder de compra, los aumentos en términos de los precios, ¿no? Porque no está habiendo una pérdida de salario y una baja de precios al consumo, sino que al revés. Y todo eso el vecino y la vecina que pudimos contactarnos lo pudieron ver. Y son primeros pasos a lo que en términos unitarios de las herramientas van tejiendo las situaciones para que frente al avance de la derecha, frente al avance de las minorías que concentran el poder, el pueblo mismo encuentre las soluciones a la salida de este ajuste que se encuentra en este momento, enfrentando a los 135 artículos de la LUC, pero también sumándose, plegándose a lo que van a ser las propuestas, por ejemplo, del movimiento estudiantil, del movimiento sindical rumbo a los consejos de salario, lo que va a hacer en términos de la reforma de la seguridad social. Tenemos que estar todos informados. La unidad, digamos, en la lucha también y no tanto declarativa, o sea, la unidad Exacto. desde abajo. Yo sí, yo tengo una opinión particular y es que si bien cada dirección política, cada organización y cada lucha son independientes, y creo que ha quedado de manifiesto durante incluso los gobiernos del Frente Amplio que la independencia del movimiento obrero, estudiantil, del movimiento popular, que no tuvo problema en hacerle 800.000 paros cuando había drama, o hacer una marcha contra el decreto de esencialidad que llenó de mañana, digamos, avenida Fernández Crespo, la calle Fernández Crespo, y de tarde 18 de julio, y no hubo ningún problema con la independencia. Creo que se mezclaba un poco el decir mezclar independencia con servilismo o con seguidismo, y creo que se demostró también de que las bases muchas veces de las organizaciones son las mismas personas, porque en realidad uno es trabajador, es militante político, más allá de que yo creo que no se agota ni en las organizaciones que están ni en el Frente Amplio, toda la gente que podría llegar y que firmó y que podría llegar a participar y a incluirse, porque también para una nueva etapa de acumulación es necesario ampliar, sin duda que hubo una cierta desacumulación, pero que hay una base importante. No, y por ese lado la pregunta era más bien, esto más allá de los 135 artículos, ¿va a ser una especie de plebiscito sobre el rumbo del gobierno? Yo creo que sí, digamos, porque sin desmedro que la campaña tiene que ser sumamente rigurosa en ubicar fundamentos del andamiaje jurídico que implica la ley de urgente consideración y en particular estos 135 artículos, lo que significan negro sobre blanco, cuáles son sus dificultades en cada uno de los capítulos que comprende. En realidad, al final de cuentas, y esto lo está analizando, digamos, la ciencia política nacional, digamos, va a estar en cuestión el conjunto de la política del gobierno, ¿no? Porque en definitiva se hace en un contexto, digamos, en donde hay dificultades en el trabajo, donde la inflación de los bienes básicos que consume principalmente nuestro pueblo, que especialmente tienen que ver con las necesidades más elementales de la alimentación. Sí, no solo los combustibles que hablábamos hoy, la alimentación. Digamos, está subiendo bastante más que el promedio general del IPC, y nosotros tenemos rebaja salarial con respecto al IPC, pero tenemos aún más rebaja salarial con respecto a lo necesario. Hay que ir al supermercado, sí, acá la con vuelta, 700 pesos, con 1.000 pesos, que se te desaparecen en 3 cositas, digamos. Entonces, la falta de perspectivas, digamos, de las empresas públicas como factor de desarrollo, la falta de políticas activas de inversión pública para generar... Todas esas cosas van a estar arriba de la mesa. Las dificultades en la vivienda, que tienen conexiones con este andamiaje jurídico, pero hacen a un contexto más amplio
en donde, digamos, desde un punto de vista estratégico, el asunto es entrelazar todas las luchas, digamos, en un torrente común. Bien, Mateo. No, y en este sentido, ¿no? Creo que acá hacemos acuerdo cuando uno encuentra un gobierno en términos, no únicamente en la aprobación antipopular, antidemocrática y otras caracterizaciones que podemos poner a la ley de urgente consideración en concreto, pero cuando encontramos un gobierno cuyo rumbo es justamente, ¿no?, a base del ahorro, a base del ajuste sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo uruguayo, más instrumentos que enfrentarlo de esa manera. Esto parte de algunos análisis de la politología, otro espacio más como la elección de medio tiempo, una cuestión así, que quizás no es el término, medio periodo, o como decías vos, que plebiscita las acciones, pero en particular la acumulación hacia el referéndum de la derogación de los 135 artículos de la LUC, la acumulación hacia los consejos de salario, la acumulación hacia lo que puede ser la protección de la seguridad social, elementos que tienen al pueblo como protagonista para su propia protección. Son acciones de lucha enfrentando los intereses de clase que representa este gobierno, caracterizado como un gobierno del gran capital que cuida los intereses de muy pocos, y en plena campaña pudimos ver los resultados, por ejemplo, de a quién sí benefició las uvas y a quiénes no. Y además que creo que, o sea, también el gobierno planteó muy claramente que la LUC era el núcleo central de su programa. O sea, la parte que precisaba, digamos, modificaciones jurídicas de su programa de gobierno, más allá de que la gente se enteró del contenido de la LUC días después del balotaje, porque no fue específicamente colocado allí, o en la puerta. Llegamos con la firma, mucha gente. Bueno, o se va a estar enterando en este referéndum que seguramente sea en los últimos meses o el año que viene. Y bueno, el gobierno planteó claramente que ese era su programa. Por lo tanto, más allá de las cosas puntuales, va a ser contra el rumbo general, ¿no? Sin duda. Este acontecimiento que implicó la entrega de casi 800.000 firmas, que no solamente establecen que va a haber referéndum, eso ya está absolutamente claro, y adentro de la Corte Electoral se está trabajando con un ritmo de descarte muy mínimo, muy básico, digamos. También cambia los términos de las relaciones políticas en cuanto a iniciativa y defensiva, digamos. Es decir, el grado de iniciativa que conquistó el campo popular con las firmas y el haber ubicado por parte del Poder Ejecutivo que su programa no es una aplanadora que le pasa por arriba al campo popular y chau. Si alguien quiere tener una demostración de estos efectos, bueno, ver las propuestas en torno a la reforma de la seguridad social. Cuando el PCNT pidió tiempo para ir a una elaboración más fina, se rechazó. Ahora es el gobierno el que pide tiempo y está apretado con 2 temporalidades. Si largan ahora francamente qué es lo que quieren hacer, se les complica con el referéndum. Y si demoran demasiado para... No les da el tiempo. No le da el tiempo porque, como los neoclásicos saben, los neoclásicos en economía, sus propuestas económicas siempre tienen dificultades de viabilidad política. Entonces, sí, yo creo que... Y vaya si las tienen, ¿no? Yo creo que, digamos, es muy importante salir ya, digamos, ¿no? Ahí en la central se veía plan de pintadas, de pasacalles, agradeciendo al pueblo, pero bueno, ahora van a haber algunas actividades de formación, fortaleciendo las capacidades argumentales, sabiendo que no es lo mismo conquistar una firma que convencer un voto, pero... Digamos que no va a haber una campaña demasiado larga y, bueno, necesitamos efectivamente no perder la iniciativa, ¿no? Bien, y bueno, ya como una de las últimas preguntas, bueno, ¿qué podemos esperar después del referéndum? Más allá de que el resultado va a ser obviamente importante y relevante y si se obtiene un resultado positivo, mucho mejor, pero visto un poco más en términos de la película, como decía hoy Marcelo, ¿qué esperar después? Porque después el Uruguay sigue, el gobierno va a seguir y estamos en una etapa en la que, si bien las fuerzas populares perdieron parte de la acumulación ganada anteriormente y en un momento en el que se terminó un ciclo de gobierno progresista, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el programa y cuál es la perspectiva para adelante para una nueva etapa de cambios en el país que se pueda estar llevando a cabo? Ahí creo que Marcelo colocaba 2 conceptos importantes para esa pregunta, Fede, que es tanto la defensa como la iniciativa, ¿no?
a después. Yo no me gustaría ya tener una previsión de cómo va a ser el resultado del referéndum, ¿no? Obviamente uno va a militarlo. 54 que sí. A romperse todos Ya te los lo pies estoy diciendo. para poder conquistar el voto de la población. Yo invoqué Pero, el campeón del mundo en el 2014 y la final. bueno, apostemos a esa ficha tuya. Pero no, en particular el ensanchamiento del campo popular en sus herramientas. Creo que la gesta tiene de acción y tiene histórica, porque el Uruguay tiene herramientas populares históricas en términos mundiales también, con situaciones propias, ¿no? Y de únicas en el mundo también, que hacen y que dotan a que el campo popular pueda, sobre la base del organizado, trascender a tomar esta parte de la iniciativa política, a convertirlo en parte de programa, a convertirlo en parte de su defensa, a convertirlo en parte de la acción a que tenga que desplegar como campo popular uruguayo, y que tenga una síntesis en lo que se pueda decir y que lo que se pueda enmarcar en calendarios electoral, pero también en términos de largo alcance. Tanto nuestra clase como nuestro campo político, nuestro partido, nuestra juventud no pelea únicamente por lo que viene inmediatamente, sino que por la superación a largo plazo de las luchas del beneficio para nuestra clase, y esos son elementos que van acumulando hacia lo que decía hoy Marcelo, en esto de, bueno, estamos poniendo al pueblo en defensa y también colocándolo en la misma cara en iniciativa. Son como dos pisadas que salen de un lado al otro y que encuentra partes en clave de unidad, en partes en clave de lucha y en partes en clave de pienso, ¿no? Aquel programa de superación de un ajuste que es muy fuerte hacia nuestra población, y que sobre el destino de nuestro pueblo no podemos hacer futurología más que defenderla todos los días. Y un programa también de superación un poco de las conquistas alcanzadas, porque si bien fueron muchas durante 15 años, fueron, creo que estaremos de acuerdo, notoriamente insuficientes para lo que podía haber sido o para lo que se puede avanzar. A partir de la consideración de que nosotros confirmamos nuestras hipótesis porque militamos para que se den, yo te digo, luego la victoria en el referéndum, dos grandes iniciativas. En la temporalidad de una línea que es toda una ingeniería y que es parte ahora de la discusión del campo popular. Pero Congreso del Pueblo, reforma constitucional. Es decir, hay que ir a más. Uno de los problemas que tiene la contraofensiva del capital es que nuestra posterior contraofensiva debe ser mucho más sustantiva. Claro. Esto es lucha de clase, acá hay dos proyectos de país. Está claro que nosotros estamos militando para defender derechos, pero que no nos conformamos con los cambios que desarrolló el Frente Amplio del 2005 al 2020. Digamos, tiene que haber efectivamente un proceso de diversificación de la matriz productiva, un proceso que en la simultaneidad de las luchas de los pueblos de América Latina matrice la integración continental y genere una institucionalidad en donde el pueblo, además de tener su democracia representativa, organice la democracia de su participación permanente. Por tanto, nosotros vamos a más. Igual que el enemigo, pero al revés. Ahí va. No sé, Mari, si querías comentar algo más. La última. En eso que decís de un Congreso del Pueblo o algo así, tiene que ver con que es con lo avanzado hasta acá, con el Frente Amplio, pero no se agota y no alcanza con la acumulación que ya había, con el programa que ya había. Y yo creo que hay que estudiar, digamos, las transformaciones que ha habido en el desarrollo del capitalismo, la multipolaridad que implica la decadencia económica de Estados Unidos y la aparición de otros polos, digamos, de desarrollo en el mundo, como el sudeste asiático, en fin, China, Rusia. Hay que sacar, digamos, algunas conclusiones que tienen que ver con los propios límites del progresismo y su expresión en América Latina, digamos, que perdió aliento, tuvo rendimientos decrecientes y fue sustituido por gobiernos de derecha, y apuntar a proyectos, digamos, que matricen transformaciones a favor del pueblo. Entonces, hay un gran desafío en el pienso y en la acción, pero un ámbito democrático amplísimo, que circule y que esté reunido en todo el país, que haga su síntesis de las bases sociales y políticas que conquistamos las firmas, me parece que es clave. No estamos acá discutiendo el nombre, sino que efectivamente haya ese revulsivo. Y después, bueno, obviamente que algunas cosas que han sido temas recurrentes en lo defensivo para el pueblo, como las privatizaciones, y cuestiones que hay que en el futuro pensar, digamos, una transformación institucional que genere mecanismos que en vez de ser obstáculo a los cambios sean promotores, bueno, es parte porque sin cambio institucional no hay cambio de sociedad. Mateo, ¿algo para cerrar?
No, la colocación de estos elementos que aglutinan y que unifican parte de las acciones desarrolladas hasta ahora, y con los resultados en términos de firmas también el largo alcance de la unidad y la acción y la militancia organizada que tiene nuestro campo popular, que viene de largos aprendizajes en su historia y va hacia mucho más, sobre todo para las generaciones que de alguna manera se están arrimando a pelearla desde la derrota electoral para acá, que son hoy nuevas generaciones integrándose en distintos espacios y encontrando en colectivo y zafando, digámosle, de la situación individual a los procesos de lucha y sumándose en esto. Bueno, muy bien, nos quedaríamos charlando más rato, pero se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a ambos por la visita y como hacemos con todo el mundo, los comprometemos al aire para una nueva visita en algún momento de este año o del año que viene. Cuando ustedes lo dispongan. Después que venga todo el mundo que se comprometió, venimos de vuelta. Muy bien. Bueno, Mari, ¿cómo te sentiste en tu primer programa? Bien. ¿Querés decir algo? No. ¿Saludar a tu familia? Yo saludo a los oyentes y a mi familia que nunca la saludo. ¿Estás bien? Sí. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Y un ciego como yo, vencedores vencidos.